Una visitación. Vamos a hablar un poco de este tema que nos va a ayudar a entender que hay planes de Dios. Hay cosas preparadas de antemano que el Señor la preparó para nosotros, están con nosotros. Y vamos a ver cuán importante es saber qué es la visitación el cual el Señor nos quiere dar. Todo esto nos enfoca a creer en el Señor y confiar en su gracia y su misericordia. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1, dice la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Es importante entender que toda la manifestación de Dios siempre es para bendecirnos, para que su amor y su misericordia permanezca y resplandezca en medio de nosotros. Confiar que Él tiene un plan y hay que pedirle al Señor que Él siga fortaleciéndonos y hacer las cosas correctas. Para recibir más del Señor hay que siempre estar unánime. Unánime es en un acuerdo, no en dos pensamientos, sino en una ley de acuerdo. Ahora, decía las Escrituras que fueron llenos del Espíritu Santo. Si fueron llenos entonces del Espíritu Santo, es la manifestación del poder de Dios. Necesitamos entonces ser llenos del Espíritu Santo, no solamente toques, porque muchos son tocados pero siguen en el pecado. Muchos son tocados pero no hay transformación. Judas fue tocado pero jamás hubo un cambio. Judas fue tocado pero no fue transformado. Entonces el ser lleno del Espíritu Santo nos da una garantía de que pertenecemos al reino y que Dios se empieza a mover y a acelerar, porque creemos que en su divinidad estamos firmes y confiando en que el Señor nos bendice. En Hechos capítulo 2, verso 14 habla Pedro. Mire qué interesante cuando está el Espíritu Santo de Dios, porque siempre que está el Espíritu Santo de Dios va a ir respaldado. Siempre vamos a tener un respaldo del Señor. Por eso que es bueno tener su Espíritu Santo en nosotros, que su Espíritu Santo esté, camine con nosotros. Vemos aquí en Hechos 2:14 el primer discurso de Pedro. Discurso de Pedro en Pentecostés. O sea, hubo un Pentecostés, quedaron llenos del Espíritu, fueron transformados y ahí comenzó el evangelismo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y siguió él predicando y siguió él evangelizando, y vemos que en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es el primer discurso de Pedro. Se bautizaron y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, sin contar niños. Qué importante entonces es saber que la misericordia de Dios, potente y tan grande, que viene cuando nosotros hacemos las cosas bien. Luego, después que vino el Espíritu Santo, recuerde que vino la presencia del Espíritu Santo, y Pedro, en su primer discurso, ya hubieron como 3,000 personas que evangelizó. Y vino el segundo discurso en Hechos 3:11, donde en ese segundo discurso, antes que pasara todo eso, dice que el Hechos 3:2, que subían juntos al templo a la hora novena.
La hora novena es la hora de la oración, 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, y todos conocemos la historia del templo de la Hermosa. Entonces aquí en este templo, en que estaba aquel varón que rogaba a todas las personas que le dieran una limosna, nos encontramos con Pedro en su segundo discurso. En el primer discurso ya vimos que ganó 3.000 almas. Ahora en este segundo discurso, ahora hay una sanidad. ¿Se fija qué importante entonces tener la llenura del Espíritu Santo? Es muy importante tener su Espíritu Santo, que nos reargulle, que nos sana, que nos bendice, que adiestra nuestras manos para la guerra, para la batalla. Es muy importante. Y aquí vemos entonces, después que fue lleno Pedro del Espíritu Santo, gana 3.000 almas en su primer discurso. Luego en su segundo discurso empieza a predicar y hace una sanidad. Y menciona Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones como 5.000. Ahora entonces ya va aumentando. El primer discurso de Pedro, 3.000. Luego en su segundo discurso, sanidad. Luego sigue predicando y 5.000 más se añaden en recibir a Cristo. Ese es el poder de una visitación. Ese es el tema que estamos hoy dando a conocer. El poder de una visitación. Cuando en Pentecostés hubo la visitación, entonces los discípulos no fueron igual. Hubo un cambio, hubo una transformación. Tomaron una fuerza impresionante, una fuerza sobrenatural, y esa fuerza sobrenatural se hizo tan grande, creciente, en que empezaron a ver muchas maravillas. Empezaron a ver cómo el reino de Dios se empieza a mover y a acelerar. Y en esa visitación del Pentecostés, Pedro lo vemos ganando almas impresionantes. 3.000, hay sanidades. Ahora 5.000. En el mundo espiritual, una visitación la visitación viene aún fuera del tiempo que nosotros pensamos. Esto significa que a veces nosotros pensamos que en tal hora, tal lugar, puede Dios obrar, pero a veces fuera del tiempo o antes del tiempo, porque las visitaciones son en los tiempos kairos de Dios, los tiempos de Dios. Las visitaciones son cuando Él quiera manifestar su reino, y es cuando Él quiera revelarnos un misterio. Vemos en Lucas 1:39, María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa, María la madre de Jesús, a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y cuando esto es importante porque nos ayuda mucho a entender que aquí María, la madre de Jesús, porque Jesús y Juan el Bautista, los padres que eran Zacarías y Elizabeth, Juan el Bautista era familiar, primo hermano, se llevaban por 6 meses. 6 meses era mayor Juan el Bautista. Y cuando María decide ir a ver a Elizabeth, entró a la casa de Zacarías, y cuando la ve, aconteció, dice el verso 41, que cuando oyó Elizabeth la salutación, que es el saludo, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo. Mire qué interesante esto. Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Por un saludo. Porque lo que llevamos o lo que portamos es tan grande, tan extraordinario, en que nos ayuda mucho a entender de que todo lo que hace el Señor siempre es un bien de bendiciones. Elizabeth recibió solamente un saludo. Por eso es que no solamente cuando nosotros vamos a un lugar o saludamos, no solamente es un saludo. Si es que estamos en la visitación, ya el Señor está con nosotros, ese saludo va a ocasionar algo al mundo real, al mundo espiritual. No es un simple saludo. Nosotros portamos la presencia, portamos a Cristo. Por eso que cuando hemos hablado, cuando el Señor en Mateo nos enseña del sacudirse, dice la Escritura, cuando vaya a una casa, saludarla.
Si es en esa casa no te saludaren, entonces esa paz regresa a ti y tú te vas. Y cuando dice saludarla, no es que saludemos a la casa, está hablando de la presencia de Dios, porque el Señor es el que va con nosotros. En Pentecostés descendió entonces. En Pentecostés descendió. En el libro de los Hechos habla que nadie había recibido entonces el Espíritu Santo, pero Elizabeth lo recibió antes de un Pentecostés. Es por lo que Dios quiere hacer. Vemos Lucas 1:57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz. Y aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño y le llamaron por el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondió su madre y dijo, no, le llamarán Juan. Mire qué interesante todo esto. Recuerde que algo extraordinario ya está sucediendo antes de tiempo. Porque vemos en que el Espíritu Santo ya se estaba manifestando en Elizabeth. Ya Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo, pero todavía no llegaba a Hechos. Todavía no llegaba a Hechos capítulo 2, estamos recién en Lucas. Entonces, ¿qué sucedió realmente que ellos recibieron el Espíritu Santo antes de tiempo? Ese es el poder, esa es la revelación y esa es la magnificencia de Dios cuando nosotros entregamos nuestro corazón. Entonces, Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo y estamos leyendo Lucas. Y aquí vemos nuevamente como cuando nace Juan el Bautista, Juan y Elizabeth se cumplieron los días de su alumbramiento y le iban a colocar por nombre Zacarías. Pero Elizabeth dice no, se llamará Juan. Entonces algo ocurrió en una visitación. La profecía de Zacarías también, Lucas 1:67, y seguimos en Lucas, ni siquiera llegamos a Hechos del Pentecostés de Hechos 2. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Aquí tenemos ahora a Zacarías, lleno del Espíritu Santo. Y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Mantengan la palabra visitado. El tema de hoy es una visitación. Se fija que cuando hay una visitación, lo que nosotros pensamos, Dios lo hace antes de tiempo, porque no es nuestro tiempo, no es lo que queremos, no es lo que decimos, sino es que el Espíritu Santo se empieza a mover de manera ordenada porque Él quiere hacerlo. Todo eso pasa cuando hay una visitación. En Hechos vino una visitación del Espíritu Santo. Y después de eso, Pedro comenzó a predicar, se ganan 3.000 almas. Luego sigue predicando, sana al cojo que está en el templo de la hermosa, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Luego sigue predicando, se añaden otros 5.000 y sigue predicando y almas se van sumando. Vemos en la Elizabeth que cuando María va a visitar a Elizabeth, hubo también una visitación del Señor. Porque cuando María fue a visitar a Elizabeth y la llama y le da el saludo María, Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora estamos viendo a su esposo, a Zacarías. Y Zacarías, padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Mire qué interesante. Y mire que ahí dice claramente lo que produjo la llenura del Espíritu. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esto es lo que sucede cuando hay una visitación de Dios. Y seguimos en Lucas. Recuerde que no estamos en Hechos todavía. Recuerde que el Pentecostés comienza en Hechos capítulo 2. Pero aquí en Lucas no había la manifestación de Hechos 2 todavía. Ni siquiera llegaban a eso. Pero ya el Espíritu Santo se empezó a mover. Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo. Zacarías fue lleno también del Espíritu Santo. Lucas menciona el verso 28. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, y el Señor es contigo y bendita entre las mujeres. Nuevamente aparece el ángel con una voz.
Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Esta es una promesa de salvación, de bendición. Esto entonces, todo lo que sucede cuando nosotros permitimos que una visitación venga sobre nosotros. Y la visitación está sobre nosotros. La visitación está. Tenemos que tener la visitación. Cuando está la visitación, viene a quedarse. Un bebé es una visitación que viene desde la eternidad y viene a quedarse ahí con la madre. La visitación viene a quedarse. Lo vemos claramente en todo lo que hablamos hoy, que hubieron visitaciones del Espíritu Santo y se movía y se manifestaba en milagros, en comunión, en visitaciones. Eran impresionantes, porque toda visitación nosotros tenemos que dejar que se quede en nosotros. La visitación busca un vientre. Entonces, el poder de la visitación está buscando un vientre donde morar, donde posar, donde estar. Incluso Pablo hablaba: siento como dolores de parto, pero estaba hablando de una visitación que iba a venir ahí. Y luego vemos al gran Pablo predicando y con semántica, diciendo muchas palabras que nos preguntamos qué habrá querido decir. Ese es el poder de la visitación. Ahora, Lucas 1, verso 31, dice así la Escritura: y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Esa palabra parirás es la palabra TikTok, no TikTok, para que no se me vaya para allá, TikTok, que es una forma fortificada, que es producir semilla. Parirás, o sea, cuando la mujer pare, produce semilla. También es como una madre, dice ahí, produce semilla. Es como una planta que produce semilla. La tierra, si se le coloca semilla, va a producir un fruto. El alumbramiento, parirás, es alumbramiento, es dar a luz, es nacer algo. Cuando está entonces la visitación de Dios, produce algo, produce vida. Nosotros estamos para producir vida, para producir no la crítica, sino la semilla. Si creemos, Dios puede multiplicar. Si creemos a Dios, Dios puede hacer las cosas más grandes. A veces nos preocupamos y nos desesperamos, que la comida, que el dinero, que la renta, que la enfermedad, que la salud, en que lo que está pasando con el gobierno, nos desesperamos y no confiamos. Necesitamos que el Señor haga una visitación y que esa visitación produzca semilla. Ahora, esa visitación de esa semilla, vemos aquí una semilla pequeña, es como la fe. Recuerde que la fe es tan pequeña como una semilla, pero esa semilla que se coloca, esa semilla va a ir creciendo. Al comienzo no vemos resultados. Es por eso que el sembrador tiró la semilla y luego se fue a su casa. El sembrador no quedó esperando hasta que apareciera la semilla y dijo: oh, apareció. No, porque el tiempo ya de él ya terminó. Hay un tiempo para cada cosa. Cuando está la semilla y el tiempo que la semilla tiene que morir, y ella va a ser cuando va a dar a luz o va a dar la cosecha. Todo es un tiempo, no podemos acelerar los tiempos. Entonces, del momento que se colocó la semilla, lo puso el sembrador, luego el sembrador se alejó, se fue y esperó solamente en que empiecen los frutos. Y luego, cuando están los frutos, vemos la abundancia. Y eso es producto de una buena siembra. Una semilla se convertirá en 1000 semillas. Porque si esas mismas semillas se vuelven a sembrar, son miles de semillas. Se multiplica. Eso es lo que hace una semilla. Entonces nosotros somos también multiplicadores.
nosotros también llevamos semilla, también llevamos palabra, también tenemos que multiplicarnos en toda área, en nuestro crecimiento, en nuestro llamado, en lo que Dios nos da. Ser multiplicadores también, multiplicarnos en todos los aspectos, creyendo que esa semilla va a dar un buen fruto. Esa semilla es la que va a producir en su tiempo algo bueno. El tema que hoy estamos hablando es una visitación. Si tenemos entonces una visitación, va a producir algo extraordinario. Esa visitación de esa semilla va a producir un árbol. Y ese árbol se va a convertir en un gran bosque. O sea, si tuviéramos una semilla en nuestras manos, no solamente tenemos una semilla en nuestras manos, esa semilla se convierte en un árbol que da fruto. Y ese árbol se convierte en un bosque, porque muchas semillas plantadas en la tierra darán mucho árbol. Va a depender entonces de la visitación. Hay una visitación en la semilla. Cuando nace el bebé es una semilla. El bebé que está en el vientre de la madre es una semilla que después de 9 meses da a luz, algunos 7, pero después de 9 meses por lo general da a luz la semilla. Y la semilla después da el fruto, que el fruto es el bebé. El mundo espiritual es lo mismo, nos tenemos que aprender a depender de Dios, esperar en Él y que Él haga el tiempo de la semilla. Vemos una hermosa manzana, pero esa hermosa manzana no es el fruto. Lo que tenemos no es el don. No mires el fruto, no mires el don. La gente mira el don. La gente anda detrás del don. La gente anda detrás del profeta, detrás que libera, detrás del que sana. Más que eso, que no digo que sea malo, pero todo tiene que ser en un orden, porque tenemos que colocar primeramente las cosas de arriba, mirar en las cosas, nuestra mirada en las cosas de arriba, más que la del hombre. Que el hombre es importante, pero es secundario, no es primario. Entonces mucha gente anda buscando el fruto, que el fruto se vea agradable, pero detrás, en ese fruto, si nosotros vemos, no es el fruto, no es la manzana lo que es más importante, porque lo primero es la semilla. Para que produzca ese fruto hubo una semilla. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener. Muchos quieren el fruto, que no es malo, pero tiene una ley, la ley de siembra y cosecha, la ley de morir para que dé algo, para que muera esa semilla y dé fruto. Mientras no seamos una semilla, mientras no aprendamos a hacer una semilla, ¿cómo vamos a hacer fruto? Muchos quieren dar fruto, muchos quieren ver resultados, pero no aprenden a hacer semilla. La visitación tiene que ver con aprender a hacer semilla. La visitación tiene que ver para dar a luz una semilla. Eso es lo importante. Necesitamos cambiar la mentalidad entonces. Y todo esto se produce del fruto de la semilla. Eso va a producir una visitación. De una semilla se producirá una visitación. Necesitamos hoy una visitación. Por eso es que es importante de que vemos claramente en que a través de la palabra María vino el ángel y le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de mí, y ahora concebirás en tu vientre, hubo una semilla, y dará a luz un hijo. Qué importante entonces entender en este tema de una visitación, que cuando nosotros permitimos que el Señor venga en nosotros y se produzca en nuestra vida una visitación, entonces veremos las cosas que ni nos imaginamos que pueden suceder. Veremos las cosas extraordinarias porque dependemos del Señor.
Pero muchas veces viene el cansancio, viene el estrés, que ya no queremos, queremos avanzar en muchas cosas, pero necesitamos entender que mientras tengamos una fe, la fe es la semilla, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de lo que se espera, no lo vemos, por eso es que la fe es una semilla. Si tenemos una semilla va a producir fruto. Toma esa semilla de la casa. Toma esa semilla del trabajo. Toma la semilla de la salud. Toma la semilla de la economía. Tienes que tomar la semilla de creer que Dios lo ha hecho. Toma la semilla de mi casa y yo serviremos a Jehová. Si todavía no hay gente de la familia que ha llegado a Cristo, pero tenemos que tomar esa semilla. Recuerde que el bebé que nace es producto de una semilla. Y esa semilla, cuando pasan después los 9 meses o el tiempo de gestación, da luz al bebé. Ese es el fruto. Pero el fruto después comenzó con una semilla. No sé si me está entendiendo. Comenzó con una semilla. El bebé no nació porque quiso nacer, nació porque hubo una semilla. Algo gestó el embarazo. Algo gestó en que diera después algo en el vientre. Lo que Dios nos quiere enseñar hoy, que nosotros tenemos que tener la semilla para que geste en nosotros el milagro. Necesitamos la semilla de fe. Necesitamos la semilla que esté en nuestro vientre interior. Decir, yo tomo y me inundo de fe. Yo tomo la fe de mi milagro. Tomo esta semilla de la economía. Tomo esta semilla de la salud. Tomo esta semilla de sanidad en mi vida, en mis emociones. Tomo la semilla de la prosperidad. Cuando tomamos la semilla y la creemos, entra en el vientre. Y mire que cuando entra en el vientre no va a dar a luz inmediatamente. Es el proceso. Porque cuando entró la semilla en el vientre de la madre, de la mujer, no inmediatamente dio a luz. Pasaron 7 meses, 8 meses, 9 meses. Pero a veces nosotros sembramos y ya queremos ver resultados. Sembramos y ya queremos que salga el fruto, ya queremos comer del fruto. ¿Se fija que no estamos entendiendo el proceso? El proceso a veces no lo entendemos. Y a veces en el proceso la Escritura dice, iremos andando, iremos sembrando, pero también iremos llorando. Porque va a haber gente que se va a levantar en contra de ti. Hay gente que no te va a entender. Hay gente que va a tratar de colocar crítica. Hay gente que va a colocar espíritus de desaliento. Hay gente que te va a tratar mal, que te van a decir por qué estás ahí, por qué tanto en la iglesia, por qué estás en esa condición. Hasta te van a decir, mira, ¿y dónde está tu Dios? No tienes un Dios de dinero, no tienes un Dios de salud y estás enferma. No tienes un Dios de la economía y estás en miseria. Pero espera en el Señor. Mantén tu fe, no dudes. No claudiques en dos pensamientos. Mantén tu semilla ahí, porque mientras esté tu semilla dentro de tu vientre, llegará a los 9 meses. ¿Me entiendes? Va a llegar los 9 meses. ¿Y qué en los 9 meses? Dar a luz. Aleluya. Pronto vas a dar a luz. Estás pidiendo por esa casa, va a dar a luz pronto. Y mire lo que habla el Señor. Aleluya. Vas a dar a luz lo que pedías. Porque has esperado. Porque has esperado un tiempo en que has pedido, Señor, yo quiero la casa. A lo mejor estás orando, Dios va a hacer algo. Y has estado pidiendo por esa casa. Dios lo va a hacer, va a dar a luz. Toma la fe, créelo. Toma la semilla de tu casa. Cree que ya la tienes, no que la verás, ya la tienes. Cree que ya estás entrando en tu casa nueva. Toma la semilla de la salud. Cree ya que eres sano. Cree que ya estás sano en el nombre potente de Jesús. Tenemos que activar nuestra fe. Tenemos que creer al Señor. Tenemos que confiar y pedirle al Señor que nos ayude. Hoy
a través de este texto, de este mensaje, el Señor quiere hacer una visitación. Cuando fue a hacer una visitación en María, María quedó embarazada. Si pedimos una visitación, quedarás embarazada. Pero pastor, yo tengo 4 hijos. No está entendiendo. Cuando hay una visitación de Dios, habrá un embarazo. ¿Cuál es el embarazo? Tu milagro. ¿Cuál es tu milagro? Lo que estás pidiendo. Lo que estás pidiendo será el resultado de tu fe. Y la fe se mueve por una semilla. Aleluya. Bendito sea su presencia. Y bendito sea el Señor de los milagros. Y bendito sea el Señor que confiamos en Él. No tenemos, pero creemos que tenemos, porque nosotros tenemos la riqueza de Dios, tenemos al dador de la vida, tenemos al que hace milagros, tenemos al abogado, tenemos al juez, tenemos al Dios, al médico, al sanador, lo tenemos todo. No hay necesidad, pero a veces nosotros, cuando está dentro de ese vientre, no esperamos y ya queremos que nazca el bebé. Y a veces por apresurarnos ese bebé puede traer complicaciones. Mire qué interesante que lo natural, cuando se esfuerza a sacar ese bebé, a veces ese bebé puede venir con algún problema. ¿Por qué? Porque se esforzó, se sacó antes de tiempo. Entonces no forcemos. No esfuerces tu milagro. No esfuerces tu milagro. Deja que el Señor actúe. Solamente tú declara: yo ya tengo mi milagro. Yo ya tengo mi salud. Yo ya tengo mi semilla. Tengo mi visitación y voy a ver resultados de fruto de mi visitación. Solo declara y profetiza sin titubear. No vemos, no importa. La fe no se mueve por lo que vea, porque es la fe y la obra. Es la fe y la obra. Creemos, pero llamamos la obra ejecutora de que ya lo tenemos. Una visitación.